Hola chicos, bueno, aquí vamos a retomar en esta guía vamos a retomar un poco acerca del pasado simple, pero esta vez con verbos irregulares. Recordemos que en la guía anterior nos hablaba sobre los verbos regulares, que son los que terminan en D o en ED. Ahora pues quiero que presten mucha atención acerca de cómo se utiliza esto de los verbos irregulares. Los verbos irregulares son verbos que, como su nombre lo indica, no son normales. Algo irregular es algo que no es normal, que no tiene como una regla en específico. Tú me dirás, señor, pero ¿y cómo hago ahora para saber si un verbo es regular o irregular? No hay manera de saberlo. La única forma para saberlo es aprendiéndolos de memoria, con la práctica, buscándolos en internet, buscándolos en diccionario. No hay forma de saber, no, este es regular y este es irregular. No. Es simplemente estudiándolos, aprendiéndoselos de memoria. Entonces, como les decía, la diferencia entre los verbos regulares e irregulares es que estos verbos no tienen forma fija. Por ejemplo, veamos este verbo, el verbo swim, que es este que está aquí, el verbo nadar. El pasado de swim no sería colocándole una ed, porque swim no es un verbo regular. El pasado de swim es simplemente swam. Le quito la i y le pongo una a. Veamos este otro ejemplo, el verbo dormir, sleep. El pasado de sleep no sería colocándole ed, no. El pasado de sleep es slept. Es una palabra completamente diferente a como es el verbo en presente. Entonces, a esto me refería yo de que son irregulares, de que no hay una regla, no, que tienes que colocarle una i o que tienes que colocarle una s, no. No hay forma de saber cómo se deben escribir. Es simplemente aprendiéndoselos de memoria. Entonces, recordemos un poquito la estructura. Ya tú sabes que en afirmativo primero va el sujeto, luego el verbo en pasado y luego el complemento. Ya sabemos que el negativo es el sujeto más did not. Y el verbo en presente, ojo, verbo en presente. Se me había pasado decirles en el video anterior, el verbo se coloca en presente porque ya el pasado está escrito aquí, en la palabra did not. Ya ahí está escrito el pasado. Entonces, recordemos que en inglés las reglas son diferentes, no es como en español. Entonces, como ya el pasado está escrito una vez, no tiene por qué volverse a escribir. Lo mismo pasa en el interrogativo, ya esta palabra es la que indica el pasado. Entonces, por eso es que el verbo se coloca en presente. Pero cumple las mismas reglas que estudiamos la vez pasada. Bueno, entonces dice, actividad 1, completa el siguiente cuadro con el pasado de los verbos irregulares. Usted esta vez sí va a buscar en un diccionario o va a buscar por internet o le va a preguntar a alguien que sepa del tema. Ojo, no son verbos regulares. Tú no le vas a colocar ni de ni ed al final porque no son verbos regulares, son diferentes. Entonces estos verbos los vas a buscar. Primero vas a colocar el pasado y luego el significado. Eso es todo lo que vas a hacer aquí. Luego en el punto 2 dice, pasa las siguientes oraciones a lo que se indica entre paréntesis. Sigue el ejemplo. Bueno, aquí en este punto yo usé verbos que están acá arriba, ¿ya? Entonces para que no tenga necesidad como que de buscar en otra parte. Usé los mismos verbos que están arriba, los coloqué abajo. Entonces dice, la primera, I did not have a horse. Si nos damos cuenta, la oración está en negativo. Mira que dice did not. A mí si yo me voy acá arriba, a mí el negativo me dice de que va el sujeto, luego va did not, luego va el verbo en presente. Quiere decir que este verbo have está en presente. Entonces, lo que está entre paréntesis me dice que tengo que colocarlo en afirmativo. Entonces, ¿yo qué hago para colocarlo en afirmativo? Simple, miro la regla. Aquí en la regla me dice que coloco el sujeto es I, ahí coloqué I. Luego me dice que tengo que colocar el verbo en pasado. El pasado del verbo have es had. Eso fue lo que yo escribí aquí. Luego me dice que coloque el complemento, o sea, lo demás, el resto. Eso es lo que yo hice aquí. Entonces eso es lo que tú vas a hacer con los demás. Vas a observar. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una pregunta, está en interrogativo y dice que lo tengo que pasar a afirmativo.
¿Qué hago? Hombre, váyase acá arriba. Dice que es afirmativo. Aquí está la regla de cómo se coloca en afirmativo. La otra dice que I saw a movie. No tiene ni el not ni tiene signo de interrogación. Quiere decir que es una oración que está en afirmativo. Pero me está pidiendo que lo ponga a negativo. Yo me voy acá arriba y miro entonces. Entonces, guíate primero de las reglas de acá y de las respuestas que coloques aquí. Eso es la clave para poder responder esta actividad. Bueno, a trabajar, juiciositos.